ser materiales para funcionar y para tener efectos en las relaciones que otros actores entretienen los unos con los otros. Hay que enmarcar un momento ese proceso de remodelación de la Alameda dentro de procesos más amplios que están sucediendo en este momento en nuestra ciudad como en otras ciudades, que llamamos en general procesos de remodelación y de valorización de ciertos espacios urbanos importantes. Yo no sé qué tanto ustedes están cercanos a esas problemáticas propiamente de estudio del espacio, pero digamos que aquí de lo que se trata es de modificar ese espacio. El proyecto dice que era para volverlo más bonito, más habitable, ¿sí? Dentro del marco de todo un proceso de cambios que están sucediendo en el centro histórico, en el sentido de volver los espacios de nuestro centro histórico más adecuados para quién. Básicamente, y se dice incluso sin ningún tipo de ocultamiento, digamos, para el turismo nacional e internacional. Entonces, el ejemplo del Parque Alameda es un caso de remodelación, de mejora de un espacio para fines económicos, es decir, para fin de atraer un tipo de población que son los turistas, que por definición vienen a gastar. Y entonces el tema que tenemos aquí es que se trata de un espacio que viene intervenido, cambiado, para que lleguen algunos, para que algunos se hagan presentes, digamos, y esto va a implicar que algunos otros sean considerados como presencias indeseables. ¿Cómo se hace para dar lugar a eso? Yo no sé si ustedes se han dado una vuelta antes de la remodelación del parque, pero había unas poblaciones urbanas muy características que utilizaban el parque de manera intensiva, sobre todo los fines de semana, y cuya presencia es eliminada y cuestionada por la remodelación. ¿Quiénes son esas personas? Había muchos indigentes, muchos vendedores ambulantes, muchas trabajadoras domésticas de orígenes y de rasgos indígenas, muchos soldados, soldados de leva, es decir, jóvenes también de rasgos indígenas, que acudían al parque, sobre todo los fines de semana, para encontrarse, para echarse una siesta debajo de los árboles. Había un tipo de actores que estaban ahí como queriendo hacer algún fraude, los merolicos, no sé si tienen presente de qué se trata, que son unas personas que dicen, que hacen un juego como de 3 cartas, o unas personas que dicen que pueden curar y que están asociadas con un cómplice en el público, dicen que pueden adivinar que fulanito tiene esto, tiene aquello, y en realidad fulanito es cómplice del fraude que se hace a expensas de alguien más. Quiero decir que era un parque habitado por toda una población heterogénea, de estratos muy populares, de estratos a veces provincianos, y que estaba ahí y que tenía ese parque como un punto de referencia importante, sobre todo para su tiempo libre los fines de semana. Cuando empieza el trabajo de remodelación, se difunde un discurso en el cual se dice que el parque está abandonado. Fíjense, en lugar de constatar que el parque es utilizado sobre todo por algunas personas, el discurso de la remodelación dice hay que rescatar la Alameda Central porque está abandonado, como diciendo no hay nadie en el parque, ¿no? Y entonces eso da pie, digamos, es una justificación para obviamente cercarlo y emprender unos trabajos de remodelación que han llevado a lo que el parque es ahora. Algunos dicen que mucho más bonitos, ha habido una tremenda poda de los árboles, y entonces si antes era un lugar muy sombreado, que ofrecía descanso para alguien que estuviese paseando por ahí, porque
había una sombra de los árboles muy grandes, ahora la sombra es mucho menor, hay muchas más plantas, los andadores han sido transformados poniendo mármol, etc. Se puede, digamos, discutir si está mejor o peor, ¿sí? Aquí lo interesante es, ahora, a quién se permite estar ahí, a quién ya no se permite estar ahí, y cómo ese proceso de intervención modifica, de hecho, el acceso posible para algunas personas en ese lugar tan importante y tan céntrico, y cómo, entonces, lo que cuestiona ese proyecto, como muchos otros proyectos, es la posibilidad para ciertos actores, especialmente populares, la posibilidad de hacerse presente en ciertos espacios. Quiero pasar la siguiente imagen. Esta es la barda que se puso alrededor del lugar cuando se estaba remodelando. Es una barda muy típica donde, de manera interesante, a mi manera de ver, lo que se hace es una especie de presentar ahí con esas figuras cuál es el público deseable, ¿sí? Porque en esas figuras tenemos, digamos, alguien con un perro, un discapacitado, otra señora que pasa con una bolsa, y a mi manera de ver es una imagen que nos transmite sobre todo una idea de tránsito, de un público en tránsito, y no de un público que está ahí sentado y que dice, descanso aquí, o me apropio del espacio de una manera, digamos, sedentaria, fija. La alusión que hace esa imagen es que el espacio va a ser para transitar por él, para disfrutarlo, como una especie de espacio de la contemplación. Qué bonitos árboles, qué bonitos mármoles, qué bonitas fuentes, qué bonito lo arreglaron, y pasamos, ¿sí? Siguiente imagen. Este es el día de la inauguración, y aquí tenemos un público, todo el lugar estaba cercano, se quita ese plástico donde estaban las figuritas del público deseable, por llamarlo de alguna manera, y nos damos cuenta de que sigue ahí toda una reja en la tarde en la que se hace la inauguración. ¿Y quiénes están alrededor de estas rejas? Yo al principio pensaba que fuera, digamos, sobre todo un público espontáneo que tenía interés por asistir a la inauguración, y en realidad ese público espontáneo era totalmente minoritario. Lo que había sobre todo era empleados del gobierno de la ciudad acarreados para estar ahí, y de hecho esas personas, ahora vemos dos en la siguiente lámina, por favor. Los típicos, digamos, empleados o obreros incluso del gobierno de la ciudad, que están ahí muy pacientes esperando a ver a qué horas inauguran el parque, y habían sido, digamos, puestos ahí desde las 3 de la tarde, cuando el lugar se inauguró a las 7, traídos con los camiones, en el más clásico acarreo que conocemos muy bien. Cuando por fin el parque se inaugura, entran obviamente toda la élite citadina, y hay una serie de discursos, y lo que a mí me llamó mucho la atención de esos discursos fueron unas pocas frases de Marcelo Ebrard, y de hecho la ponencia y mi reflexión de alguna manera surge de mi indignación frente a esas frases, porque el ex jefe de gobierno dijo públicamente el día de la inauguración que qué bueno, que ya había quedado bien bonito, y que de ahora en adelante se iba a hacer todo lo posible para mantenerlo así, hasta ahí estamos de acuerdo, y para hacer que ya no se pusieran los ambulantes y los indigentes, para evitar que no entraran ya los ambulantes y los indigentes. Incluso dijo, y yo sé, dijo, que a alguien esto no le va a gustar, pero es la verdad. Como diciendo que eso iba a ser un punto importante para él, de mantener ese lugar entonces con un tipo de presencias distintas a la que había habido antes. Y efectivamente antes la presencia de los indigentes
era bastante evidente en el parque, aunque no era de ninguna manera mayoritaria. Pero lo interesante, entonces la pregunta que surge es ¿que los indigentes son criminales? ¿Que los indigentes no tienen derecho a hacerse presentes en el espacio público? ¿Que los indigentes necesitan de ser, no sé, confinados, apartados? O ¿cuál es la lógica de querer quitar a los indigentes de ese lugar cuando, fíjense, si queremos regresar un minuto a la primera imagen, en este lugar, para los que lo conocen muy bien, es obvio, pero para los que no lo conocen, lo decimos, aquí, este es el lado norte del parque, aquí, toda esta es una zona donde hay muchas personas indigentes, literalmente, y aquí está la Plaza Garibaldi, para quienes ubican, enfrentito de la Plaza Garibaldi hay personas indigentes tiradas en la calle. Aquí hay un mercadito de cosas de reuso, así como del cuarto y quinto reuso, un mercadito muy humilde para personas muy humildes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que vamos a querer quitar los indigentes de aquí para hacer como, digamos, de ese parque una especie de isla. Yo denomino esos tipos de intervenciones orientadas por la lógica insular, de la ciudad insular. De que aquí vamos a hacer un enclave bonito para disfrute de los hoteles que están del lado sur, donde están los ejecutivos, los turistas y el pedacito de ciudad que queremos mantener a nivel del turismo internacional. Y resulta que a 30 metros o menos hay una situación de indigencia que se debería atender de una manera integral, ¿no? Ayudar a esas personas, y aparentemente la única preocupación es hacer que algunas presencias negativas, entre comillas, no se aparezcan adentro de este recinto, de esta isla, ¿sí? Entonces, bueno, les he contado, creo que ya me acabé el tiempo, ¿o no? 5 minutos. Bueno, ¿de qué habla para mí este episodio como muchos otros episodios? Bueno, habla de un conjunto de conceptos que para mí tienen que ver los unos con los otros. El primero es el concepto de apropiación del espacio. Lo que hacen estos proyectos de remodelación es, digamos, favorecer la apropiación para algunos a expensas de la apropiación de otros, ¿no? Otro concepto interesante, a mi manera de ver, es el concepto de habitabilidad. El lugar se nos presenta como un lugar abandonado, en realidad era habitado y habitable para algunas poblaciones específicas, pero se presenta como no habitable, como abandonado, está descuidado, está feo. Es como decir, es que no es habitable, pero ¿para quién? No es habitable para la gente normal, la gente bonita, la gente que viene de otras ciudades, o la gente que quiere encontrar un lugar bien arreglado y limpio. Entonces, la noción de habitabilidad, digamos, se transforma según los sujetos, y no es que el parque, al haber sido remodelado, sea más habitable. Porque acá hay un tema de antropología del espacio para mí muy interesante, y es que no es que los espacios, salvo, digamos, algunas características materiales muy drásticas, pero un espacio, si mejora, hay que ver desde el punto de vista de quién está mejorando. Y el que cambie su materialidad, eso no lo hace necesariamente más habitable, lo hace eventualmente más habitable para algunos y menos para otros, y es un poco lo que nos demuestra el caso de la Alameda. Luego hay otro concepto interesante involucrado en eso, y voy terminando, que es ese concepto de presencia. Cuando algo nos resulta habitable es porque podemos hacernos presente en él, ¿sí? Vieron aparecer el perro. Podríamos decir que el perro no tiene problemas en hacerse presente aquí, ¿no?
es un espacio habitable para él, ¿sí? Si aquí estuviésemos en otro orden, en otro régimen de reglas, a lo mejor el perro quedaría excluido. Entonces esa noción de habitabilidad, de presencia, también va de acorde para mí con otra noción que es la noción de orden socioespacial o de orden urbano. Podemos decir que el espacio estaba reglamentado de cierta manera, ciertas cosas eran posibles, cierta presencia eran posibles. En el momento en que se lleva a cabo la remodelación, se quiere establecer un nuevo orden en el espacio, es decir, un nuevo arreglo entre los actores y entre las reglas de operación posibles adentro de ese espacio. Y para terminar, este caso creo que también nos sirve para ilustrar un tema que en este momento es muy candente en nuestra ciudad, que es el tema del derecho a la ciudad. Es decir, ese tema de quiénes tenemos derecho a estar y a disfrutar de la ciudad y en cuáles condiciones, porque la proliferación de esos proyectos lo que está haciendo es, digamos, mejorar mucho algunos espacios y dejar otros espacios abandonados. Aunque aquí también hay que matizar un poco, porque si nos limitamos únicamente al periodo de gobierno de Marcelo Ebrard, sí hay que, digamos, reconocerle que si por una parte ha habido operaciones que pueden ser puestas en discusión, tal vez como esta, también ha habido otras operaciones urbanas que al contrario han favorecido mucho algunas zonas populares, como es el caso, por ejemplo, de la línea 12 del metro. Y finalmente, y regresando al tema del orden urbano, queda la pregunta: ¿logrará la autoridad capitalina mantener a los indigentes afuera del parque? Porque esa es la pregunta más interesante a mi manera de ver, porque es como una especie de intención de que lo queremos mantener limpio, pero a mi manera de ver, la insistencia con la que ese deseo de mantenerlo limpio y bien ordenado que fue reiterada tanto al momento de la inauguración, digamos que lo que está manifestando es que hay cierto temor que tiene que ver con que es muy difícil a veces en nuestra ciudad fijar ciertas reglas y hacerlas respetar, ¿no? En los primeros días hubo policías rodeando el parque que incluso se encargaban de alejar esas personas. Pero conociendo cómo funcionan las cosas en la Ciudad de México, podemos pensar que el parque termine siendo un espacio mucho más poroso y menos aislado de lo que algunos quisieran. Entonces, y ahí hay, digamos, otra investigación por hacer y muchas conclusiones que se pueden sacar de esto. Y ya lo dejo. Gracias.